En Sistema Sonora con Carmen Rubia, Antonio Limones y Fernando Ruiz. Sigue nuestra sintonía cada martes con un nuevo podcast en Spotify, iVoox y YouTube. Bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más a Sistema Sonora. Estamos ya en el 10º episodio, me parece. Sí. Ya llevamos muchísimo. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Pues cada tarde, sumando. Yo sí, viniendo. Sumando. Sumando. Subiendo. Sumando. Sumando uno, ¿no? Sumando uno. Uno más uno. Son siete. Y hoy traemos un programa muy entretenido. Vamos a hablar, porque estuvimos, uno de los primeros era hablando sobre la cámara fotográfica, hablamos sobre la luz como fenómeno, ¿no? Un Sí. fenómeno Un fenómeno físico. físico. Exactamente. Y dijimos, bueno, ya que hemos hablado de todo esto, ¿por qué no hablamos un poquito de la luz como herramienta, ¿no? Sí. Bueno, somos Carmen Rubia, Antonio Limones, Celia, Triana, Rocío y un servidor. Y Fernando. tenemos ya abiertos nuestros canales, ¿vale? No tanto como YouTube, como iVoox, como Instagram, como nuestro mecenazgo en Patreons. Vamos a comenzar a hablar de la iluminación, más que de la luz, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos hablando, ¿no? De la iluminación, de cómo ha pasado por varios procesos, desde los pintores, ¿no? Sí, sobre todo porque nosotros, desde que existimos y representamos, ¿vale? Una de las cosas en las que nos atrevemos a mostrar, digamos, o a representar es la luz. Cómo la luz se utiliza o ha sido retratada desde los inicios de la historia, porque como antes evidentemente no se podía ni hacer fotografía, ni grabar en vídeo, ni nada, la luz debía ser representada. Y las primeras representaciones eran pictóricas. Exacto. Entonces, las primeras representaciones pictóricas, si nos trasladamos, por ejemplo, a las cuevas de Atapuerca y tal, pues era simplemente utilización de colores, ¿vale? Conforme fueron pasando los años, empezaron a desarrollar técnicas pictóricas, empezando algunas, las más básicas, donde no se representaba ni dimensiones ni luz, simplemente colores. Ya empezamos ahí a crear formas y ya poco a poco se fueron desarrollando esas dimensiones, se fueron desarrollando nuevas herramientas que nos ayudaban a trabajar esas dimensiones y también intentando reflejar un poco mejor la luz. Cuando antiguamente, por ejemplo, se utilizaban solamente pequeños degradados a modo de adorno, pues se empezaron a decir, bueno, pero realmente ¿cómo se ve? ¿No? Hay que tener también en cuenta que para representar la luz hay que representar la sombra y saber dónde poner la sombra, que Exactamente. es parte dual de la iluminación. A lo largo de la historia lo hemos estado viendo cuando hablamos del episodio en el que hablamos más de la parte de las teorías de la luz, de la fascinación que ha tenido el ser humano por observar la luz, por querer capturarla y por querer estudiarla de alguna forma. Eso también se ha visto mucho en arquitectura o en la forma de cómo construir los elementos para que entre la luz de una forma determinada. Lo fantástico de la luz, por ejemplo, cuando entras en una iglesia y tienen esos mosaicos que atraviesan la luz generando unos colores a través de los filtros de los colores. Y es muy impresionante. A mí, con respecto a esto, hay un sitio en Granada que es la Cartuja, ¿no? El convento cartujano que hay allí en Granada, donde dentro recuerdo que hay los monjes que había allí dentro de esa cartuja, lo que se dedicaban era a hacer estudios sobre la luz y la perspectiva. Entonces, y hacían una especie de trampantojos que pintaban en la pared, y tú recuerdo de entrar en una de las salas. Me acuerdo que la guía con la que íbamos nos llevó como al fondo y nos hizo mirar a una pared y nos dijo, ¿esa cruz que está ahí está o no está? Y era totalmente una pintura, pero por la forma en la que estaba trabajada la perspectiva, la sombra y demás, parecía totalmente real a esa hora del día. Y se dedicaron a hacer muchos estudios sobre la luz y por toda la Cartuja tienen un montón de pequeñas representaciones de estudios de la luz súper chulas. Muy interesante lo que nos trae Carmen desde Granada, ¿eh? La verdad es que sí. Hilando un poco con eso de los monjes, etcétera, el arte ha estado muy vinculado, el arte pictórico, ¿no? La pintura, etcétera, los pintores, han estado muy relacionados con la evolución de la Iglesia católica,
porque evidentemente eran los que tenían dinero y eran Claro. los que pagaban los mecenas de esos artistas. Por ejemplo, el más famoso que yo conozco, por ejemplo, es Leonardo da Vinci, ¿no? Que fue uno de los grandes hombres del Renacimiento y que fue el que desarrolló no solo técnica, sino también muchos artilugios que gracias a él pues, ahora utilizamos. Pero bueno, volviendo al uso de la luz, si por ejemplo nos trasladamos al arte románico, es un arte muy primitivo, por así decirlo, que ahora podemos ver aquí un pantocrator, y ahí pues, ¿veis ustedes que haya mucha diferencia, que digamos que hay cosas iluminadas o no? ¿O qué veis ustedes? No, veo una representación pictórica bastante plana, ¿no? En cuanto a la Claro, luz, ¿no? plana en cuanto a la luz y en cuanto a la forma, porque realmente no hay una tridimensionalidad, ¿no? No. Ahí está todo plano y no vemos, porque realmente vemos a un señor así, ¿no? Pero en cuanto al libro que está un poco más adelante se debería ver un poco más grande, no se ve. Entonces no hay esa tridimensionalidad. En esa época, pues, no se trabajaba, digamos, esa dimensión y tampoco se trabajaba la luz. Si vamos un poco más hacia adelante en el tiempo, cuando se empieza a trabajar, más para adelante, pero bastante más, ¿cuándo se empieza a trabajar un poquito más la luz? Pues, por ejemplo, si hablamos de Caravaggio, ¿no? Ahí sí que vemos un artista que ya sí que ahí hay un desarrollo. Sí. Ahí se Sobre toma... todo porque al final su pintura se denominaba como el claroscuro, ¿no? Esa búsqueda de las zonas de claridad y las zonas de oscuridad y el trabajo de la sombra, de la luz y la sombra. A mí reconozco que es uno de mis pintores favoritos por la importancia que tiene, esos contrastes que genera y lo mágico que a mí me parecen casi todas las atmósferas que genera. Por eso sí que es verdad que es oscuro, o sea, es decir, no estamos... Ahora vamos a ver otras pinturas en las que hay una representación de la luz de otra perspectiva. Aquí lo que está trabajando sobre todo es ese generar un discurso a través del contraste de la luz, ¿no? De Como hecho, estamos viendo en la pintura. Como en la pintura que estamos viendo, claramente ha colocado ahí una ventana como diciéndonos, mira, por aquí va a entrar la luz, ¿no? Y así es como se refleja en los Ahí está. cuerpos. ¿sabes? Es como el cuadro está hecho para realmente pintar la luz, ¿no? Sí. Sí. Y si pasamos más adelante en el tiempo todavía, ¿vale? Vamos a ver cómo otros artistas, pues, también siguen trabajando la luz y cómo representar, por ejemplo, el cielo ya de una manera, pues, un poco más diferente. Por ejemplo, aquí estamos viendo en La Libertad guiando al pueblo cómo se transmutan zonas de sombra, zonas de luz. Y, por ejemplo, si vemos también en el arte de Sorolla, aquí no estamos hablando que se vean una figura muy definida, pero sí que realmente se puede observar muy bien que ese pintor sabe observar la luz. La luz y el Sí. brillo, ¿no? Y la luz y el Sí, brillo. además sí. que calificado como el pintor de la luz, luz del Mediterráneo, el pintor de la luz. De hecho, podemos ver en el cuerpo del niño, entiendo que es un niño, esa parte del brillo totalmente como se ve en el brazo y en el muslo, como ahí ya se ve Recién salido del que agua. está yendo directamente el agua y ahí sabemos que la luz tiene una importancia, aparte de la luminosidad que tiene el cuadro, ¿no? O sea, estamos hablando de la luz y de que evidentemente vemos que esto es un día de verano, de primavera, muy soleado y está muy claro que es muy soleado, pero aparte hay una luminosidad de que todos los elementos tienden a ser luminosos. La ropa, todo tiende a ser muy luminoso y es bastante bonito. A mí me gusta bastante Sorolla. Bien, pero bueno, ya dejando de lado lo que viene siendo el arte, ¿no? Porque ya una vez llegada la época de las vanguardias, el arte ya no se enfoca tanto en reflejar la realidad, sino más bien en darle una vuelta a lo que es el concepto de arte y a intentar representar de otras maneras, como por ejemplo el cubismo, abstraccionismo, etcétera, todos los grandes ismos. Después, por esa época, ya empieza a llegar el cine, ¿no? Y el cine, pues, ya nos ofrece la posibilidad de crear iluminaciones. ¿vale? El espacio lumínico donde, dependiendo de la iluminación que determinemos, comunicaremos una cosa u otra. Exactamente. Entonces, ya empiezan a crearse conceptos de tipo, por ejemplo, tipos o esquemas de iluminación. Se empieza a crear conceptos como ratio de contraste. Se empieza a crear conceptos como tipos de luces, como puede ser luz principal, luz de relleno, luz de contra. Entonces,
poco a poco se empieza a profesionalizar lo que es el ámbito de la iluminación, la figura de el director de fotografía que se llama. Sí, director de fotografía que va muy ligado al director por eso mismo, por la importancia que tiene en el cine Claro. la iluminación. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas interesantes a la hora de trabajar la iluminación, lo que viene siendo la ratio de contraste, cómo vamos a tener contrastada la persona que estamos grabando o el personaje que estamos grabando. A mayor contraste, mayor sugestión o mayor sugerencia de misterio, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un lado muy iluminado y otra parte muy sombría, implica que esa persona está ocultando una parte de su ser, ¿no? Por así decirlo. Sí, es interesante cómo se trabaja la luz en el cine y cómo se le ha dado ese paso también más allá, aparte de los cuadros, que al final es una cuestión más, vamos a llamarlo, estática, pero cuando hablamos de la iluminación en cine, se ha trabajado y forma parte como un elemento fundamental en el discurso de una película, llamar la atención sobre un punto, generar esos momentos de tensión. Nosotros ya sabemos una escena muy oscura, una escena que va a tener como, nos va a dar esa parte de tenebrosidad, nos va a dar esa sensación de que algo malo está pasando, sin pasarse como lo que pasó con Juego de Tronos, pero nos va a dar esa sensación más lúgubre, ¿no? Más de estar encerrado en un espacio oscuro y demás, frente a la luminosidad de las escenas de comedia, de las escenas de demás. Obviando también cómo era la película esta que era súper luminosa. Ah, sí, la de... Es que la vi hace poco y no me Midsommar. acuerdo. Midsommar, exactamente. Que era, bueno, pues una película que es una película de miedo, ¿no? O sea, entiende que está pasando algo así de miedo, pero todo pasa a la luz del día y de una forma muy luminosa. Sí, y se genera un contraste en el cerebro, pero por el aprendizaje que tenemos de lo que tiene que ser una película de miedo, ¿no? Que tiene que ser oscura, que tiene que haber unas cosas, y esto es como todo lo contrario. O sea, es canciones alegres, un discurso, y es como muy curioso, pero es especialmente interesante el tratamiento de la luz. ¿Es verdad? ¿Midsommar se llama? Midsommar. Midsommar, ya ves. Y entonces el cine, ¿no? Como elemento para capturar la luz, empieza a desarrollarse nuevos esquemas, nuevas técnicas, ¿no? Claro, de hecho, incluso con el desarrollo tecnológico que conllevaba el poder iluminar bien las escenas, surgen movimientos cinematográficos / artísticos, como por ejemplo 2x95, ese tipo de cine o de directores, ese conjunto de directores que pretendía o querían hacer cine lo más real posible. Y ellos, por ejemplo, pues obviaban las fuentes de iluminación artificiales, o sea, no artificiales, sino aquellas artificiales que no tuvieran que ver Con el entorno. con el entorno, Exactamente. con la diégesis, ¿no? Con lo que está sucediendo en ese preciso momento. Es decir, si en este cuarto, en el cuarto que estamos, si utilizáramos o siguiéramos las normas de 2x95, solo podríamos tener la luz de la lámpara que tenemos. No podríamos utilizar foco, no podríamos utilizar los focos de colores que tenemos aquí atrás porque no forman parte del entorno de la historia que estaríamos contando en este momento. ¿Le podemos decir a Celia que haga un planito? Claro, Celia puede grabar aquí de todo, cómo está todo iluminado. que se mueva un poquito y que muestre un poco cómo está todo Nuestro iluminado. setup. Nuestro setup. Que tampoco creáis que esto es un pedazo de setup, que aquí estamos tirando cinta de carrocero por un tubo, ¿sabes? Pero bueno, está iluminado, tiene su idea, su desarrollo, su narrativa, que al final con lo que se trabaja con la luz. sí. Tenemos nuestras luces de contra, que es lo que nos da el relleno y la profundidad desde la distancia focal hacia el exterior, ¿no? Que para eso se utiliza. Sí. Tenemos nuestras luces principales, ¿vale? Y de relleno también. Y de relleno. O sea, tenemos aquí una luz principal y nuestras luces de relleno que ayudan a no generar tanto contraste. Es decir, que no queden las partes iluminadas muy iluminadas y las no iluminadas poco iluminadas. Lo que viene siendo difuminado. Exactamente. Entonces, Y además tenemos una luz de apoyo que estaba cuando compraste la casa, ¿no, Antonio? exactamente. Que la hemos encendido para dar un ya poco... la iluminación perfecta. Para quitar las sombras que proceden de los micrófonos y demás. Exactamente. Entonces... Y no tanto ni todo de color diferente, ¿eh? Sí, así parece que estamos más morenitos, ¿no?
Pues eso es verano, ¿no? Digo yo. Que todavía no hemos cogido mucho eso, sol. eso digo yo. Cuando lo estéis escuchando será verano. Yo creo que sí. Y bueno, más allá de eso, más allá si nos adentramos un poco más en lo que viene siendo esa iluminación, ahora lo tenemos mucho más fácil porque ahora ya tenemos nuestras maravillosas fuentes de luz artificial LED, ¿no? Anteriormente teníamos halógenas. Anteriormente teníamos halógenas, los tungstenos, teníamos también los fluorescentes, ¿no? Había un montón de tipos de fuentes de luz artificial. Los otros tipos de fuentes de luz que podemos utilizar son los naturales, pero evidentemente natural que utilicemos habitualmente en el cine sería, por ejemplo, el sol, porque no vamos a poder grabar únicamente con la luz de las estrellas o únicamente con la luz de la luna. Y Antonio, ¿las candelas, las hogueras, los fuegos están considerados como iluminación natural o artificial? Pues sí, son iluminación natural. De hecho, una de las unidades que utilizamos para la medición o para la explicación de cuánto ilumina un foco o lo que sea, la unidad es la candela. Ajá. La candela, ¿no? La candela. De hecho, no sé si sabrá una película, creo que hay una película así que es solo con velas, ¿puede ser? A mí me suena que de haberlo escuchado, pero la verdad es que no, A mí yo no lo he visto. lo que me suena es que Kodak, para esa película, desarrolló como un sensor, una película, valga la redundancia, especial, más sensible de lo normal para poder grabar esa película con únicamente iluminación de velas. Claro. Así que si algún seguidor o seguidora sabe el nombre de la película, que nos lo ponga en nuestra caja de Película comentarios. y autor, ¿no? Película y Sí, porque yo me he autor. quedado ahora con la intriga. Y Fernando parece esas que no lo va a contar, ¿eh? Igualmente, sí que podríamos trabajar, por ejemplo, con una llama, ¿no? Con una gran llama, una gran... Sí. Pero entra dentro, siempre me preguntan los alumnos, bueno, ¿pero eso qué sería? ¿Luz natural o luz artificial? Y digo, a ver, Si dentro de la secuencia había que hacer una barbacoa. exactamente. O hay una gran llama porque lo que sea, pues se puede entender como que eso es natural, ¿no? Siempre se dice que lo artificial es lo desarrollado por el ser humano mediante aparatos, ¿vale? Y lo natural, pues se puede decir más que procede de la naturaleza. Una gran llama, aunque la haya desarrollado el ser humano, yo entiendo que es más luz natural. Vale, y me gustaría, Antonio, que diera algunos consejos para las personas que están empezando en el mundo del audiovisual, cómo iluminar sus entrevistas, sus cortometrajes, sus primeros pasos. Pues bien, yo lo que recomiendo siempre es que para cuando queramos aprender a iluminar, lo primero que debemos hacer es aprender a iluminar a una persona, ¿vale? En este caso, yo lo que intento enseñar siempre es el triángulo, o hacer una especie de triángulo básico para iluminar a esa persona. Ese triángulo se conforma de 3 luces, es un triángulo de iluminación y va a constar de 3 tipos de luces diferentes. Una luz principal, una luz de relleno y una luz de contra, un contraluz, ¿vale? ¿Qué hace cada tipo de luz? Pues, por ejemplo, la luz principal se encarga de definir las formas de la persona que está presente en la escena. Esa luz principal es la que la va a dotar de una mayor potencia. O sea, esa luz es la que va a tener más potencia, por eso se denomina luz principal. Después tenemos la luz de contra, que es la que va a despegar y la que va a dar relieve a la persona, va a hacer que podamos definir completamente toda su silueta. Y después tenemos el contraluz, la luz de relleno. El contraluz era el anterior. La luz de relleno. Esa luz de relleno es la que nos va a ayudar a nosotros a controlar el contraste el propio contraste de la luz principal que genera la luz principal. Si solo utilizáramos una luz principal, tendríamos muchísima sombra, mucha oscuridad, ¿no? en el lateral. Entonces, esa luz de relleno aporta o debe ser un poco más difusa, aporta o elimina las sombras que genera esa luz principal. No es que las elimine, sino que las suaviza. La reduce. La reduce, exactamente. Al final, perdón,
Sigue. No, sí, eso, y ya luego a posteriori, pues ya realizar la iluminación del entorno, que en este caso nosotros, pues estamos iluminando nuestro fondo con 2 focos de colores, tenemos también la televisión que también aporta luz, entonces con eso ya conseguimos tener esa iluminación. ¿Y esa profundidad? Esa profundidad y ya tener pues nuestro set preparado, ¿vale? ¿Podemos hacer una prueba de apagar las luces, de cómo quedaría? Pues sí, podemos hacerlo. Vamos a ello. Vamos a estar ahora mismo sin iluminación. Vamos a tener solo la iluminación de atrás, por ejemplo, ¿no? Que es la que no vamos a apagar. Si la apagamos así, pues... Ahora es cuando Antonio vuelve a la ASMR. Y ahora es cuando ya... Así es como va a ser mi programa, Sí. de verdad. Y ahora podemos hacer lo inverso, poner Sí, solamente... vamos a darle Aquí cara. tenemos la ahora iluminación. lo que sería la luz principal, la que utilizamos nosotros O como sea, la que utilizamos como luz principal. Mm. Luego tendríamos Los nuestras luces de rellenos. relleno, que nosotros en este caso tenemos 2, porque al ser 3 pues nos abarca más espacio y es más necesario. Y esta luz que nos aporta, nos quita alguna sombra de los Que al final micros, sobre todo. también es un relleno. Yo creo que Sí, el relleno son las 3. realmente es un relleno y además que esta tiene el matiz del color, ¿no? De la temperatura de color que tiene, que nos da ese tono que estamos trabajando con luces frías y esta cuarta luz, vamos a llamarlo, nos da esa temperatura de color que nos aporta otra... Y es cenital, ¿no? Que Exactamente, quita mucha Sí. sombra. totalmente cenital. Y Vamos ahora a me- una luz de techo del salón de Antonio, pero que nos ha interesado bastante para Y grabar ahora el me podcast. gustaría que se apagaran los contras, para ver cómo queda la iluminación sin contras. Eso, y ahora mágicamente... Y ahora vaya a ver la evolución de la tecnología, porque esos contras están vinculados a través De un Blu- teléfono, de un por teléfono Bluetooth, por Bluetooth, que lo y se controlamos pueden directamente apagar del teléfono. directamente. Sí. Y esto, pues, hombre, la verdad es que le quita bastante Peso visual. salsa. a lo que Claro, viene pero aquí siendo hay el dos asunto. cosas importantes. Una, hemos estado poniendo unas luces para que se nos vea y se nos vea bien y se nos vea guardando como nuestra presencia, nuestra maravillosa belleza y que se nos vea a nosotros bien. Y luego estas luces de contra, que aparte de darnos luminosidad, nos dan esa luminosidad, pero es que sobre todo están embelleciendo Y nuestro... embellecen. Exactamente, están haciendo bonito nuestro setup. Ujú. Que al final es lo que tenemos que diferenciar muchas veces con la iluminación. Yo no me he dedicado tanto a la iluminación para cine y fotografía, pero sí para esta iluminación de espectáculos, esta iluminación para crear ambientes y generar una escenografía. Esta iluminación más escenográfica, que es más mi campo, por ejemplo. Un rollo. Sí, es lo que hay. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien este capítulo sobre la iluminación, que nos había pedido un seguidor, ¿no? Que habláramos un poco sobre la iluminación. Sí. Este es nuestro 10º podcast. Exactamente. Lo volvemos a repetir. 10 10 podcasts ya, tío. podcasts. 10 ¿Qué, ¿Cuál es vuestro podcasts, número sí. favorito? El 5. El 12. El mío el 8. Pues mira. Bueno. 5, 8, 12. No tiene nada que ver, pero... No, Pero ahí está. pero seguro que alguna sucesión random habrá por ahí. Ah, yo te voy a hacer una pregunta, Fernando. Te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que existe luz cálida y luz fría, ¿no? Sí. ¿Cuál de las dos tipos de luces está más caliente el material que se enciende? Y se la hago a él, pero también os la hago a vosotros y él no tiene por qué contestar, ¿eh? Luz cálida y luz fría. Sí. Vale. Es decir, luz fría, 5600 grados Kelvin. Luz cálida, 3200 grados Kelvin. Y yo creo que siempre está el tungsteno más caliente que los otros, ¿no? Pues... No sé, ahora me ha dejado rayado. Porque sé que cuando tú enciendes el mechero, Ay, la luz azul ¿Dónde está? está más abajo, está más pegado al gas. Es decir, Está más caliente. está más caliente. Lo amarillo es lo que está ya más arriba, que tiene más aire por lógica física, tiene que estar Exactamente. más frío. Pues realmente lo que nosotros entendemos como fría es una percepción psicológica. Porque los colores azules son los que asociamos al frío. Claro. Y los colores cálidos, que realmente están más fríos, Claro que sí, son 5600 grados Kelvin es porque tiene más tienen temperatura. más temperatura. Tiene más exactamente. temperatura. Vale. Entonces, claro. Entonces, Ese cuerpo negro tiene más temperatura. y esa es una Vale. de las cosas que a mí me llama mucho la atención, tío. Que la luz cálida psicológicamente es cálida, nos da sensación de calidez, Calentito. pero realmente está más fría que la luz fría. Claro. Teníamos que pasar por esto. Un par de capítulos en los que nos hemos hablado de cosas metafísicas y así. Bueno, no es muy metafísico, pero Bueno, bueno. En fin. Walter Benjamin.
One more time. One more time with One you. more time. Que nada, ¿no? Despedimos, ¿no? Nos vamos a ir. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Ya sabéis, imagino que si estáis aquí, nos seguís en nuestras redes sociales. Os agradecemos todas las interacciones que hacéis, de darle like a este vídeo, de compartirlo, de poner comentarios. Y ya no porque con esto nos vayamos a hacer de oro, porque no va a ser el caso, sino porque nos hace bastante ilusión los comentarios como hoy y que nos ayudan a hacer programas como estos, Sí. que son cosas que os puedan interesar. Entonces, Muchas por gracias a la favor, gente de diviertan. Jaén, de Granada, Almería, la Andalucía olvidada. Esa Andalucía Oriental, aquí estamos representando. Capítulo aprobado por el mismísimo Kervin, el de los grados Kervin. Grado. Bueno, Verificado. le vamos a decir Pamplina. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Y un saludito a todas y a Saludo. todas. Recogemos el chiringuito. Gracias, chicos. Gracias, chicas.